Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la prevención de enfermedades con exposición a polvo. Específicamente vamos a hablar del tema de la neumoconiosis. Recordemos que aproximadamente el 15 al 20% de enfermedades de tipo respiratorias se deben a factores relacionados con el trabajo. Entonces es muy importante abordar el tema para que el trabajador en un ambiente nocivo se pueda implementar medidas que impidan el deterioro o lograr una mejoría significativa en su estado de salud con respecto al sistema respiratorio. ¿Seguimos? Bueno, el día de hoy tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que es la enfermedad respiratoria y de lo que es un ambiente laboral. Hablaremos un poco sobre el aparato, este aparato respiratorio, que es muy importante porque está formada por las vías aéreas y por los pulmones. A través de las vías aéreas, el aire circula en dirección a los pulmones y es en estos órganos donde se realiza el intercambio de gases. Los pulmones y el aparato respiratorio nos permiten respirar, pero también nos permite la entrada de oxígeno en nuestro cuerpo. Y es ahí donde se va a dar la inspiración o la inhalación y se va a expulsar el dióxido de carbono en el proceso llamada expiración o exhalación. Este intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono recibe el nombre de respiración. Entonces, veamos que con la respiración se va a producir este constante intercambio de gases con el medio ambiente, el sistema respiratorio, están entonces en contacto permanente con el exterior. Vemos también que el pulmón tiene una superficie total de contacto con el ambiente de aproximadamente 70 metros cuadrados y se relaciona cada día con un volumen de aire de unos 10,000 litros. Entonces, el aparato respiratorio constituye la mayor superficie de nuestro organismo en relación con el medio ambiente. Ya, entonces imagínense que durante 40 años de vida laboral, un individuo va a pasar 40 horas a la semana en su lugar de trabajo, es decir, por ejemplo, unas 76,000 horas de vida útil laboral, en donde imperceptiblemente estamos respirando, estamos inhalando y exhalando productos que también pueden dañar a nuestro pulmón. ¿Seguimos? Entonces, acá tenemos nuestro sistema respiratorio que está compuesto por las vías superiores altas, que son la faringe, la laringe, y la faringe, la laringe, las fosas nasales, y también tenemos la tráquea. Y luego las vías respiratorias bajas, que están compuestas por el pulmón, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos pulmonares. El intercambio gaseoso se da específicamente en los alveolos pulmonares. Y mire, donde cada alveolo va a tener una pared capilar y donde también hay glóbulos rojos y hay un flujo de aire, de sangre, que es la unidad donde se va a producir este intercambio gaseoso. Entonces, la anatomía y fisiología del aparato respiratorio tiene una gran importancia, ya que gracias a este mecanismo de respiración llega el oxígeno a los pulmones y de ahí a la sangre, y servirá de un vehículo para llevar a todas las células del organismo. Entonces, el cuerpo requiere de energía que obtiene de los alimentos, pero para que lo pueda ser utilizado es necesario el oxígeno.
el cual se encuentra en el aire mezclado también con otros gases. El aparato respiratorio es el encargado de suministrar el oxígeno al organismo, principalmente al cerebro, mediante la incorporación de aire rico en oxígeno y la expulsión de aire de dióxido de carbono. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? Para que este intercambio de gases sea de la mejor manera y por eso se ha dividido en vías aéreas superiores e inferiores. ¿Ya? Dentro de las vías aéreas superiores tenemos a la nariz, los senos paranasales, la faringe, la tráquea, y de ahí tenemos los bronquios y los pulmones y los alveoles, que ya es parte de la vía aérea inferior. Entonces, la ventilación, la regulación de la ventilación y el intercambio gaseoso de los volúmenes y capacidades respiratorias va a estar a cargo de todas estas estructuras anatómicas que se ven en la diapositiva. ¿Seguimos? Es importante también hablar acerca del tamaño de las partículas, porque tenemos partículas que son inhalables, que son menos de 10 micras, las respirables, que son menos de 2.5 micras, y las ultrafinas, que son de 0.1 micras. ¿Y por qué son importantes este tipo de partículas? Porque, por ejemplo, el polvo, que es considerado como un agente químico peligroso, puede representar un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores debido no solamente a sus propiedades fisioquímicas, químicas o toxicológicas, sino también es peligroso de acuerdo al tipo y diámetro de las partículas. ¿Ya? Entonces, cuando se hace un monitoreo, el monitor de polvo, un monitoreo de polvo, se usa para medir en ambientes donde la concentración de polvo influye en las condiciones ambientales y en el cuerpo humano. Se usa sobre todo en ambientes donde las partículas se concentran en el aire. Es por eso que también nuestra legislación contempla monitoreos de polvo en ambientes donde hay una gran cantidad de partículas de acuerdo, y se van a ir clasificando de acuerdo también a los diámetros. ¿Seguimos? Y bueno, para hablar específicamente de la neumoconiosis es una enfermedad, es un conjunto de alteraciones fibrosas broncopulmonares producidas por la inhalación de los polvos orgánicos o inorgánicos, según la naturaleza de las partículas inhalables, y reciben un nombre distinto. Por ejemplo, la silicosis, la siderosis, etcétera, de acuerdo al tipo de partícula que uno ha inhalado. Lo más común que hay en el ambiente laboral, en minería, en construcción, por ejemplo, es la silicosis. Y es justamente por las características de este tipo de partículas que lo hacen peligrosas y que al ser inhaladas y al depositarse en los pulmones desarrollan este tipo de enfermedad que es una enfermedad de tipo irreversible, es una enfermedad también crónico-degenerativa y que finalmente le va a llevar al paciente a la depresión de la función ventilatoria pulmonar. ¿Seguimos? Entonces, acá tenemos que la silicosis es una enfermedad, como les decía, pulmonar,
que pertenece al grupo de la neumoconiosis y que se produce por la repetitiva inhalación del polvo de sílice cristalino, que provoca una inflamación y una fibrosis en los pulmones. Es decir, el cristalino se encuentra realmente en la roca y agricultores expuestos a psicosis. Claro, ese polvo, ese tipo de tierra no tiene sílice cristalino, no es un polvo de roca. Por eso es que ellos no desarrollan el tipo de inflamación que sí lo tiene ciertos tipos de trabajo donde se trabaja con el polvo de roca, con el sílice del cristalino y provocando una inflamación masiva en los pulmones. ¿Seguimos? Tenemos trabajos con riesgo de silicosis, tenemos todo lo que es minería, las canteras, los túneles, trabajo con piedra, las personas que trabajan con piedra, con granito, con pizarra, con arenisca, están expuestos a este tipo de enfermedad. Tenemos también el trabajo de abrasivos, de chorros de arena, de pulidos, de fundiciones, de cerámica, porcelana, loza, ¿no? Refractarios, todo lo que son cementos, todos los que trabajan por polvos de limpieza, polvos de detergente, de pigmentos, de industrias de vidrio, ¿no? Y otros, por ejemplo, las prótesis dentales también están expuestos a este tipo de silicosis. Entonces, son trabajos de alto riesgo, por eso es que cuando pasan un examen médico ocupacional, lo primero que se pide a este tipo de trabajadores es que se hagan una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es lo que nos permite a nosotros los médicos ocupacionales identificar lesiones a nivel del parénquima pulmonar, donde podamos nosotros observar a lo largo del trayecto de la vida laboral del trabajador, ver e identificar problemas de este tipo. ¿Seguimos? Bueno, dentro de los factores que influyen en el desarrollo de la silicosis tenemos el tamaño de las partículas. ¿Y por qué? Porque sabemos que de aproximadamente las partículas de 2.5 a 10 micras, la fracción gruesa, ¿no? Que son una fracción gruesa que contienen elementos de la corteza terrestre, como por ejemplo el sílice, el aluminio y el hierro. Estas partículas se depositan principalmente en las localizaciones más o menos altas del árbol traqueobronquial. Entonces ingresan al árbol traqueobronquial y bueno, son las que no se pueden ya, que el organismo no las puede desechar y que de algún modo se depositan y llegan a las vías aéreas inferiores y condicionan bueno, transforman ya los alveolos pulmonares, ya no hay una respuesta al proceso inflamatorio que se produce. Entonces, eso es lo que produce la neumoconiosis. Entonces, el tamaño de las partículas muy importante, la duración del tiempo de exposición. Se dice que una persona puede desarrollar una neumoconiosis durante 10 años de exposición. A veces se ven cambios imperceptibles en la radiografía de tórax, pero si una persona ya trabaja con este tipo de material por más de 10 años de exposición, entonces la probabilidad aumenta de que pueda tener este tipo de enfermedad. También tenemos la concentración en el aire. Cuántas partículas se encuentran concentradas en el aire y que pueden ser inhalables o no, que pueden ser inhalables por el organismo. Entonces,
importante también. Y, como no, dentro de lo que es factores que influyen, los factores individuales o genéticos. Como les decía, hay una susceptibilidad individual de cada persona a enfermarse más de una cosa que de otra. ¿Por qué? Porque tenemos algunos de los órganos genéticamente más débiles que otros. Y genéticamente de algunas personas pueden ser los pulmones, ¿no? Que pueden deberse a N causas, ¿no? Que hayan debilitado desde pequeño, una persona haya estado susceptible a que sus pulmones eh, se deterioren más rápidamente, ¿no? Y imagínense con un trabajo con exposición a polvo, entonces la probabilidad de que desarrolle una enfermedad como silicosis va a ser mucho mayor. ¿Seguimos? El tiempo de exposición. Existe un periodo de latencia entre el inicio de la exposición y el comienzo de la clínica. Y puede pasar, ¿cuántos años? Puede pasar 10 años, aunque también se ha visto silicosis de tipo prematura, que antes de los 10 años ya la persona ha presentado alguna sintomatología. Y bueno, y esta sintomatología tiene que ver también con hallazgos radiográficos en los pulmones, donde podemos ver que hay cambios ya, cambios a nivel broncopulmonar, y que ya es el inicio quizás de un problema de neumoconiosis. Entonces, también se da una fórmula de la dosis acumulada del sílice, es la fracción de polvo respirable por porcentaje de sílice libre en miligramos por metro cúbico por número de años de exposición. También tiene que ver los factores individuales y genéticos, como les decía, una predisposición individual, genética, y también añadido a eso quizás a hábitos, a malos hábitos como el tabaquismo. Personas que aparte de eso también fuman, ¿no? Frecuentemente. Entonces también hay un daño a la salud, un daño que predispone a una fibrosis pulmonar y que más adelante va a llevar a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, todos estos factores son importantes evaluarlos, porque va a ser importante en el diagnóstico de la neumoconiosis y silicosis en este caso. ¿Seguimos? Ya. Y durante la patogénesis, ¿qué se puede decir? No se sabe exactamente qué mecanismo por el cual se produce la silicosis, pero se ha establecido una acción directa de las partículas del sílice sobre los macrófagos pulmonares. Sabemos que los macrófagos, por ejemplo, son los encargados de fagocitar o de destruir a una partícula extraña que ingrese a los pulmones. Pero, ¿qué pasa con una partícula de sílice? Cuando las partículas de sílice ingresan a los alvéolos pulmonares, los macrófagos ya no pueden tener ya no realizan esa función de fagocitosis. ¿Y qué es lo que hace? Partícula de sílice destruye el alvéolo pulmonar, lo destruye, y finalmente empieza el deterioro de los alvéolos pulmonares, que van a ir llevando pues que va a ir llevando a la acumulación de polvo y a las alteraciones que se ven en los cambios radiográficos que nosotros podemos ver. ¿Seguimos? Entonces, tenemos las formas clínicas de silicosis. Tenemos una forma aguda que yo he tenido en la práctica, he visto muchas veces en trabajadores que han trabajado con un tiempo de exposición de -5 años, sobre todo en los que han trabajado
en túneles, ¿no? O que han trabajado en minería subterránea, por ejemplo, y que han desarrollado muy tempranamente este tipo de enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas? Que empiezan un poco con disnea, con cansancio, ¿no? Y ya podemos ver alteraciones a nivel del parénquima pulmonar en la radiografía de tórax. Podemos ver un patrón axilar bilateral. Luego tenemos la acelerada, que es de 5 a 10 años, que también la persona presenta, por ejemplo, un cansancio, una tos intermitente a veces, y que ya podemos ver nódulos y masas ya a nivel de la radiografía de tórax. Entonces, el deterioro rápido de la función pulmonar también, bueno, está relacionado con este tipo de silicosis. Y tenemos la silicosis de tipo crónica, que ya va más allá de los 10 años, que es lo más común, ¿no? Y que bueno, tenemos la crónica complicada. Miren, la mayoría de personas con silicosis también se pueden complicar con otro tipo de infecciones respiratorias, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Entonces, da el diagnóstico de sílico-tuberculosis, ¿no? Que la persona empieza con tos, disnea, y ya nosotros podemos también ver a nivel del parénquima pulmonar unas masas pequeñas, mayor de 1 centímetro. Entonces, también vemos que cuando les toman la espirometría ya hay una alteración obstructiva y restrictiva, ¿no? A nivel de la función pulmonar. Entonces, estamos ya prácticamente viendo los cambios que hay a nivel no solamente sintomático en los síntomas de las personas, sino también a nivel radiográfico, a nivel de placas radiográficas, donde podemos ver los cambios también que se dan a nivel de los pulmones. Y tenemos la crónica simple, ya mayor también de 10 años, y se ven unos nódulos menor de 10 milímetros. Entonces, podemos ver todos estos cambios a nivel clínico y cómo es que la persona va siendo diagnosticada con este tipo de enfermedad, que es una enfermedad eminentemente de tipo profesional, de personas que han trabajado pues en minería, que han trabajado en canteras, que han trabajado en trabajos de piedra, ¿no? Puliendo piedras. Entonces, en todo tipo de este tipo de trabajadores, pues hemos encontrado ya la enfermedad de la silicosis. Seguimos. Y bueno, como ustedes pueden ver acá, miren, hay una radiografía de tórax normal, hay una radiografía con silicosis crónica simple y también tenemos la otra radiografía con silicosis crónica complicada. Entonces, en la radiografía normal, como vemos, no hay cambios en el parénquima pulmonar, todo está bien, no hay ningún problema, pero a nivel de la silicosis crónica simple ya vemos unas masas pequeñas a nivel del parénquima pulmonar. Lo vemos generalmente a nivel de bases del pulmón, aunque a veces también lo vemos en los ápices pulmonares. Y más aún cuando se complican, ya miren, estas silicosis crónicas complicadas se complican ya con infecciones respiratorias, como la tuberculosis. Entonces, el tipo de masa que se llama el silicoma, que es grande, lo podemos ver ya en este tipo de radiografías, donde también va a la par, va con el deterioro físico de la persona. Es una persona que está cansada, que no puede caminar, que necesita ya a veces de oxígeno para poder respirar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se ha convertido en un problema de fibrosis pulmonar que impide que el pulmón haga la función de expandirse, ¿no?
de expandirse cuando uno inhala el oxígeno y también de contraerse cuando uno exhala el oxígeno. Entonces ya no se cumplen las funciones respiratorias y es donde el trabajador presenta una sintomatología. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más, digamos, los síntomas que se dan con mayor frecuencia? Es la disnea, que es la sensación de falta de aire, o la dificultad para respirar, ¿no? Cuando estuvimos en la pandemia del COVID también teníamos este síntoma, ¿no? La disnea, la falta de aire, la dificultad que tenía la persona para que respire. También tenemos la tos crónica, una tos, ¿no? Que no pasa con nada. A veces hay expectoración también, hay astenia, sentimiento de debilidad general. Generalmente las personas no pueden hacer ninguna actividad física porque se sienten muy débiles. Hay pérdida de peso también como de apetito. Hay una expiración prolongada. A veces también se complican con la sudoración, sudores intensos, con fiebre, dolor a nivel del tronco. Y a veces esa disnea, esa falta de sensación de aire, pues hace que se traduzca en labios con coloración azulada. Entonces, todos estos síntomas son altamente incapacitantes, ¿no? Y que lo llevan a la persona a necesitar quizás de oxígeno, ¿no? De balones de oxígeno. Eh, Son personas que se recomienda incluso no vivir en zonas con altura geográfica, ¿no? Sino a nivel del mar, para que no tengan para que los pulmones no se tengan que esforzar más de lo que necesitan para, para, poder, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, como les decía, se afecta el parénquima pulmonar, especialmente los alveolos pulmonares, y finalmente, pues, terminan con una insuficiencia respiratoria, que muchas veces se complican con algún tipo de infección respiratoria y finalmente pues lo llevan al trabajador a la muerte, ¿no? Entonces, estos son los síntomas que generalmente presentan los pacientes. Y igual cuando uno recién está con algunos cambios radiográficos en los pulmones, el trabajador se presenta muy bien, incluso sin ningún problema, sin ninguna sintomatología, pero ya a nivel de radiografía podemos ver los cambios. Y ya más adelante, conforme va progresando la enfermedad, pues también va progresando el deterioro en la salud del trabajador. ¿Seguimos? Bueno, vemos que el diagnóstico, el gol estándar para hacer el diagnóstico de la neumoconiosis o silicosis, de la silicosis, es la radiografía de tórax. Y es fundamental y suele ser suficiente para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en la radiografía de tórax nosotros podemos ver imágenes características, ¿no? Tipo nodulares que nos hacen a nosotros pensar y sospechar que ya esta persona puede tener un tipo de enfermedad de tipo ocupacional. También se tiene que hacer una correlación también si ha estado esta persona expuesta a sílice, ¿no? Y por eso es que cuando se da este tipo de diagnósticos, se tiene que hacer una correlación entre el tipo de trabajo, entre el tiempo de exposición del paciente, ¿no? Y luego, pues, ya podemos recurrir quizás también a otro tipo de técnicas, como es la tomografía axial computarizada o la biopsia pulmonar. Pero
generalmente solamente con la radiografía de tórax y con eh, y con una buena historia laboral, nosotros podemos dar un diagnóstico de silicosis. ¿Seguimos? Bueno, el tratamiento para la enfermedad de la silicosis no existe, no existe ningún tratamiento específico para la enfermedad. ¿Cuál es, qué es lo que hacemos nosotros los médicos? Los médicos damos simplemente un tratamiento paliativo, un tratamiento sintomático. Es decir, nosotros tratamos los síntomas, más no la enfermedad. Por ejemplo, si la persona está tosiendo, está expectorando, lo que podemos hacer es recetarles algunos mucolíticos, algunos broncodilatadores, algunos antiinflamatorios, ¿no? Para que mejore su condición de salud. Si está con un problema de disnea, mucha dificultad para respirar, entonces hacemos uso de la oxigenoterapia. Les colocamos oxígeno para que esta persona pueda respirar más cómodamente, ¿no? Sin sentir que se ahoga. En algunos casos en los que la vida del paciente está comprometida, puede valorarse la opción del trasplante pulmonar, porque como ustedes saben, si hay trasplante de pulmón, entonces quizás si existiera el donante específico para esa persona, se puede hacer un trasplante pulmonar. Eh, bueno, sabemos que es como una enfermedad crónico-degenerativa, que lo importante es que evitar que haya complicaciones, que la tendencia natural de la enfermedad es la progresión, o sea, va a progresar hasta que finalmente la persona va a terminar, pues, va, va a haber un colapso a nivel de los pulmones y también de la función ventilatoria. Entonces, por eso es que el tema de prevención es muy importante, el tema de usar los equipos de protección personal adecuadas cuando uno trabaja en polvo, o también el hecho de que quizás no estemos expuestos a tanto este tipo de material durante tanto tiempo. Quizás es bueno valorar también cuánto tiempo es que yo puedo trabajar en cierto tipo de trabajo para que no afecte a mis pulmones y más adelante desarrolle uno de estos tipos de enfermedades, ¿no? Porque como les dije, es degenerativo, es de tipo degenerativo y finalmente pues no va a haber ningún tipo de tratamiento que ayude a recuperar a la función pulmonar. Eh, bueno, también es importante rescatar que es un tipo de enfermedad profesional, ¿no? Que la clasificación radiográfica de las lesiones nodulares lo da un médico ocupacional calificado, ¿no? Calificado en este tipo de lecturas donde la persona va a identificar y de acuerdo a los grados radiológicos va a clasificar el tipo de neumoconiosis que la persona tenga, ¿no? Según la clasificación de la OIT. Entonces, eso es con respecto al tratamiento. ¿Seguimos? Tenemos que también, cuando una persona se tiene este tipo de lesiones por silicosis, puede también desarrollar otro tipo de enfermedad, que son la tuberculosis, como les decía, también el cáncer de pulmón, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y otras como el síndrome de Kaplan, alteraciones renales, esclerodermia y enfermedades autoinmunes. Lamentablemente, los pulmones no están exentas a otro tipo de enfermedades
y a veces se suman las patologías como la silicotuberculosis, que es muy común y que finalmente terminan pues deteriorando la salud de los pacientes. Seguimos. Entonces, ¿qué se puede decir en vigilancia de la salud? La finalidad es detectar precozmente si hay un problema de silicosis y otras alteraciones con ella. Por eso es muy importante la revisión médica inicial, la detección patológica previas que pueden verse agravadas por la exposición. Eh, por eso es importante que cuando uno pasa examen médico ocupacional, el médico que tenga que identificar o tenga que interpretar la radiografía de tórax sea una persona experta en este tipo de patologías para que quizás no se le pase un tipo de lesión que puede llevarlo más adelante a desarrollar más aceleradamente un problema de silicosis, ¿no? Por eso es que la revisión médica es periódica, esa es la vigilancia de la salud. Eh, entonces, también lo que nosotros podemos hacer es que también hay el cese de las actividades de la exposición. Muchas personas me dicen, pero ¿por qué nos jalan si es que cuando ya nosotros tenemos una sospecha de un problema de neumoconiosis? No es que se les jale en el examen médico, sino lo que hacemos los médicos es evitar que se expongan más al factor de riesgo, que en este caso sería el polvo. Entonces, por eso es importante también, ya que es una enfermedad que se desarrolla después de 10 años, se recomiendan conservar las historias durante un plazo de 40 años, después de terminar la actividad del tiempo de exposición. Miren, jóvenes, también es importante decir que lamentablemente estamos en un país donde la informalidad, pues, campea en todas las áreas de trabajo, ¿no? Y la informalidad que hace, la informalidad, pues, no se responsabiliza del trabajador, no cuida del trabajador, no le otorga equipos de protección personal, y tampoco se les da capacitaciones de este tipo o también se les previene que pueden eh, adquirir esta enfermedad. Entonces ese es el problema de la informalidad en la que hace que los trabajadores enfermen sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de control y lamentablemente sin ningún tipo de responsabilidad. Yo a lo largo de mi experiencia como médico ocupacional he visto neumoconiosis, silicosis en trabajadores que anteriormente han trabajado en minas informales, ¿no? En socavones y que lamentablemente pues nunca les dijeron que tenían que usar un EPP, por ejemplo, o que tenían que tener un tiempo de exposición mínimo durante el día, ¿no? Entonces, todo esto pues nos lleva a que la persona se pueda enfermar. También tenemos que hacer la vigilancia de la salud colectiva, que son campañas informativas, promoción de hábitos saludables. Muy importante también, jóvenes, que sepan que una persona que tiene su sistema inmunológico fuerte va a ser difícil que se enferme. Por eso es importante que la alimentación, el ejercicio, el descansar adecuadamente, porque todas estas actividades diarias fortalecen mi sistema inmunológico y hacen que mi sistema respiratorio también esté fortalecido y que pueda yo, no me pueda enfermar. Entonces es importante también los hábitos saludables. ¿Seguimos? Bueno, terminamos esta capacitación y también diciendo a la empresa que se debe también eh, aislar los lugares de trabajo
de polvo, de sílice, y se lo puede hacer humedeciendo el suelo quizás, ¿no? Haciendo una protección, una ventilación adecuada también del lugar de trabajo. Entonces, hay muchas medidas también que podemos hacer para evitar que este polvo ingrese a nuestros pulmones y termine enfermándonos. Jóvenes, ha sido un gusto, importante también entonces la prevención de enfermedades de tipo ocupacional como lo es la neumoconiosis, ¿no? Y tener en cuenta también que los estilos de vida saludable, como por ejemplo el no fumar, me va a llevar también a proteger mis pulmones de cualquier agresión externa que a veces ya de por sí es parte de nuestro trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Será para la próxima oportunidad. Gracias.